Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Yo soy Federico McDougall, tengo a cargo lo que es la práctica de estrategia, que hoy por hoy está muy relacionada con los fuertes cambios que estamos teniendo en el mundo tecnológico. En mi vida pasada fui director financiero, la mitad de mi vida profesional fui director financiero o estuve en las áreas de finanzas, con lo cual el sombrero de la inversión, el análisis de las inversiones y el análisis de todo lo que es los requisitos para los cambios de las organizaciones, lo he tenido presente desde el punto de vista de la organización. El otro 50% de mi vida trabajé como consultor, básicamente en proyectos de transformación, y transformando empresas que les iba mal o transformando empresas que les iba bien, pero querían que les vaya mejor. Desde hace 3 años aproximadamente, o si quieren, podemos poner un hito, desde el momento de la pandemia, la transformación tecnológica cobró una importancia dentro de las organizaciones que es verdaderamente impactante. Tradicionalmente la posición del CEO era una posición que estaba abajo de las posiciones de los C-levels más fuertes de la organización. En los últimos 4 años, la posición del CEO ha adquirido un rol verdaderamente estratégico dentro de las organizaciones, tanto adentro, tanto a nivel regional como a nivel global, y hoy por hoy incluso son los que están junto con el CEO dictando la estrategia de mediano plazo de las organizaciones. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que todos los modelos de las diversas industrias están migrando hasta a modelos que son tecnológico intensivos. Estamos viendo un proceso muy, muy fuerte en todas las industrias en general, y medicina no escapa dentro de este proceso, porque lo que está abarcando a la horizontalidad de todas las industrias. A partir de ahí hacemos si un principio de explicación. La última moda que hemos tenido, o el último eje de cambio que estamos teniendo, es la adopción de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Pero este proceso está teniendo unas características que son muy particulares y que nos lleva sí o sí a tratar de entender la generalidad del proceso para después ir abarcando su impacto dentro de la organización y la pregunta que nos hacemos, si se repaga y cómo. Empiezo con una anécdota que es como empieza esta presentación. El otro día me junto con otro socio que lleva específicamente el tema de soluciones de inteligencia artificial para determinada industria, y le hice una pregunta en un almuerzo que era: ¿cuántas soluciones basadas en inteligencia artificial hay hoy por hoy para solucionar un problema X? Y la respuesta de él, que es una persona que está enfocada 24 horas en este tipo de industria, en este tipo de soluciones, fue: hoy no sé. Y a partir de ahí es donde empieza el planteo, empieza la generalidad, y es donde empieza esta presentación. Primero, la inteligencia artificial hoy por hoy es sobre todo un boom. Eh, el proceso de inversión en inteligencia artificial se viene acelerando en los últimos 3 años. Hoy la inteligencia artificial es uno de los principales motores de las economías avanzadas, y es hoy el motor más importante de la economía de los Estados Unidos. En los últimos 3 años, el valor de las acciones de las empresas relacionadas con inteligencia artificial se han incrementado en un 500% promedio, sin contar las empresas de semiconductores, que han tenido unos incrementos mucho más elevados que eso. El promedio del valor de las acciones de las empresas que están en inteligencia artificial ha crecido muy por encima del promedio del resto de las empresas de los índices de los Estados Unidos. Esto se debe básicamente al importante flujo de inversiones que están teniendo
más que al incremento de ventas, si bien ambos vienen de la mano y ambos vienen creciendo prácticamente exponencialmente. Si uno mira el principal índice de las acciones de los Estados Unidos en este periodo, en los últimos 3 años, el 80% del crecimiento se debe a las empresas tecnológicas en general y a las basadas y a las que tienen un pie en inteligencia artificial. Entonces, el primer concepto es, estamos ante un mercado que está bulleciendo. Estamos ante un mercado que está creciendo aceleradamente. El tamaño del mercado, la segunda pregunta que nos hicimos a la hora de armar esta propuesta, ¿cuál es el tamaño del mercado? Y la segunda pregunta no tiene respuesta tampoco por la evolución del mismo mercado y la cantidad de formas distintas que tenemos de medirlo. Hoy se calcula que el tamaño del mercado, según una proyección que hizo Goldman Sachs, es de 400.000 millones de dólares, con una tendencia, y que si mantiene esta tendencia de crecimiento va a ser de 1.800 millones de dólares para el 2030. Esto utilizando dos fuentes diferentes de estimaciones, y estas estimaciones siempre utilizando tantos supuestos que termina sucediendo que es un número a ser seguido, pero no es un número que pueda tener la verdad. Y esto lo que se debe es a la cantidad de jugadores que hoy por hoy están entrando dentro del mercado, la multiplicidad de soluciones que se están dando al mismo momento y una verdadera catarata de inversiones. Y un dato que es anecdótico, pero que es importante hoy por hoy, es la foto a hoy del real estate de Estados Unidos, se están construyendo más metros cuadrados de data center que de oficinas. Ya sea por una tasa de excedente de oficinas que se viene arrastrando después de la pandemia, pero lo más importante es que hay una verdadera fiebre de construcción de centros de apoyo a la inteligencia artificial, que son los data centers, que está abarcando todos los Estados Unidos y que ha desplazado a las oficinas como el principal eje de construcción y viene segundo después de hogares. ¿Qué viene en paralelo a todo este proceso de inversión explosivo? Una fuerte presión para monetizar las inversiones. Entonces, un primer concepto que tenemos que tener presente cuando hablamos de inteligencia artificial es que hay un boom de inversión, pero que hay también una fuerte presión a la monetización. Y cuando hay mucho dinero en juego, lo que tenemos es un mercado que está llevando a las organizaciones a adoptar la inteligencia artificial a toda costa y que está llevando a los usuarios a adoptar la inteligencia artificial a veces sin buscarlo, a veces sin necesitarlo. Pero esas son las características más comunes de todo proceso fuerte de inversión que requiere en determinado momento que se empiece a generar un repago. Lo vimos y es muy obvio el paralelismo. No es lineal, pero sí nos sirve de modelo. Lo vimos en finales de la década de los 90 con las .com. Las .com representaron una aceleración muy rápida de la migración de la economía real a Internet, una fuerte expansión de la inversión, la creación de una burbuja, la multiplicación de las soluciones, o en ese momento que eran las páginas web, y después una bajada a la realidad que nos llevó a una estabilización del mercado y a una reconversión del mercado y a una tasa de supervivencia que no fue lo mismo que todos los que entraron al mercado. Entonces, la primera idea que se tienen que quedar, o dos primeras ideas que nos ayudan a entender este proceso es, este es un proceso de crecimiento explosivo con sobreinversión, y a todo proceso de sobreinversión y de aceleración le corresponde un proceso de monetización o una presión a la monetización de las inversiones. Eso es lo que lleva necesariamente a que se esté creando una moda o una demanda autogenerada de soluciones de inteligencia artificial de todo tipo, de todo color. Lo siguiente que es la siguiente característica que está teniendo este mercado es hacia dónde se está dirigiendo las inversiones en inteligencia artificial. Y básicamente vemos una fuerte eh,
inversión en infraestructura. Están apareciendo data centers en todas partes del mundo. Hay una carrera por la construcción de data centers, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en China, un poco más relegado en Europa. El segundo eje de inversión, donde estamos viendo grandes que están absorbiendo grandes volúmenes de inversión, son lo que nosotros llamamos los modelos complejos. Hay una carrera para definir quién es el que tiene el mejor modelo de inteligencia artificial, y esta es una carrera donde estamos viendo a jugadores privados y jugadores públicos y a los mercados de capitales tratando de acelerar los procesos de desarrollo de los modelos complejos. Y el tercer eslabón que estamos encontrando, que es muy propio de estos procesos de crecimiento exponenciales de los mercados, son las soluciones específicas. Es imposible rastrear hoy por hoy la cantidad de soluciones que hay basadas en inteligencia artificial, e incluso vemos que ya casi no existen soluciones tecnológicas que no incluyan la palabra inteligencia artificial dentro de este, su exposición de contenidos. Por más que el concepto o la utilidad de la inteligencia artificial dentro de la solución tecnológica nos le agregue muchísimo valor, lo que sí estamos viendo que es parte de una moda el tema de volcar el concepto de inteligencia artificial a toda inversión, a toda solución tecnológica, de forma tal de subirse a esta ola de inversiones. Lo que sí estamos notando es que detrás de toda esta multiplicidad de soluciones específicas, estamos entrando en una lógica de los startups tecnológicos. Y ahí es donde viene la primera señal de alerta del mercado. Hoy estamos teniendo un proceso de inversión que es dispersa. Proceso de inversión, cuando se termine esta ola, nos va a pasar dos situaciones. Va a haber una parte que va a sobrevivir y va a haber una parte que va a desaparecer. La parte que va a desaparecer desaparecerá por una cuestión de que no alcanzará la monetización necesaria, dejará de estar de moda, no representará una utilidad recurrente o se consolidará. Pero lo que sí estamos seguros es que va a haber un gran volumen de las soluciones tecnológicas que estamos viendo hoy basadas en inteligencia artificial, que en el proceso habitual de vida de una startup, en los próximos 2 años, 3 años, van a desaparecer. Y ahí es donde empezamos a plantearnos la pregunta de si hoy por hoy se repaga o no se repaga la inversión en tecnología basada en inteligencia artificial. Un startup promedio tecnológico, habitualmente la tasa de mortalidad en los primeros 3 años es del 90%. Del 10% que restan, la tasa de mortalidad en los siguientes 10 años es del 65%. Entonces, lo que estamos diciendo que básicamente de cada 100 que empiezan un ciclo, en 10 años es muy probable que queden 2 o 3. En el medio tendremos un montón de soluciones tecnológicas que desaparecen, mutan o se fusionan. Y ahí es donde viene la primera señal de alerta para todos los que son los CEOs o los que están interviniendo en este primer proceso, ¿no? Es cuando uno realiza una integración dentro de sus sistemas con este tipo de soluciones nuevas y esta solución después desaparece, deja de operar o deja de tener mantenimiento, su costo hundido pasa a ser el 100%, lo cual nos empieza a generar un principio de señal de alerta. Es muchas de las aplicaciones que hoy están dando vuelta en el mercado y que están siendo adoptadas por algunos negocios, sepamos que dentro de 2 años van a dejar de existir. Y si dejan de existir, lo más probable es que la implementación que se hizo no va a surtir efecto y tengamos que mutar esta implementación a otra implementación diferente dentro de 2 años, que va a ser el superviviente de la camada que tenemos ahora. Con lo cual, el mercado sobredimensionado y sobreinvertido empieza a darnos unas primeras señales de alerta que son propios de todo proceso de startup. El tema es a qué velocidad se toman las decisiones de inversión, sobre qué plataformas se toman las decisiones de inversión y esto cómo podemos nosotros asegurarnos de que vamos a tener repago y en cuánto tiempo se obtiene el repago.
La tercera cuestión, que es parte del debate que estamos viendo ahora, es la inteligencia artificial o todo lo que es el mercado de inteligencia artificial nos está diciendo constantemente que el proceso de absorción de la inteligencia artificial es inevitable y que todo lo que contiene inteligencia artificial va a tener su aceptación en el mercado en forma automática por el mero hecho de ser inteligencia artificial. Esta vez nos están planteando la famosa frase, esta vez será diferente, pero la verdad es que no lo va a ser. La realidad es que desde el arca de Noé a la actualidad, todo startup ha tenido un ciclo de vida normal y propio de los negocios que suele ser replicable en todos los diversos tipos de startup y sobre todo los startups tecnológicos que son muchísimo más veloces que los startups de otro tipo de industria. Lo que van a ver a la derecha de la pantalla es la curva de los startups tradicionales, donde sí van a ver la realidad antes del startup, el entusiasmo inicial que suelen generar, a partir de ahí el grado de cambio que puede generar este startup y el impacto que nos generan los procesos diarios, lo que suele pasar es que muchas veces, superada la estancia de entusiasmo ideal, tenés una caída natural y un regreso a la situación previa al startup. El Valle del Dolor, que es el tradicional proceso de 3, 4 o 5 años donde el startup que generó un entusiasmo ideal pasa necesariamente a una etapa de pérdida económica y se tiene que sostener con sucesivas inyecciones de capital. Acá es donde perecen la mayoría de los startups y acá es donde sobreviven los startups que son verdaderamente valorados por el mercado. Y entendiendo por el mercado los dos lados, la demanda y la oferta de capital. Hay excelentes soluciones tecnológicas que se pueden llegar a quedar en el camino por falta de capital. Hay soluciones no tan eficientes tecnológicamente que por un muy buen acceso de capital o por tener inversores atrás muy fuertes pueden terminar siendo los más beneficiarios de esta etapa y pueden ser los modelos que terminen quedando vivos en los próximos 3 años. Ahora bien, el Valle del Dolor es un proceso que va a empezar a afectar a todas las startups que estamos viendo hoy por hoy de inteligencia artificial y es muy probable que la tasa de mortalidad del 90%, que es la característica en todos los startups tecnológicos, se aplique también a los procesos de inteligencia artificial. Eh, Del otro lado, y como contrapartida del Valle del Dolor, lo que estamos viendo es la capacidad que está teniendo los usuarios para aceptar los modelos de inteligencia artificial. Y ahí estamos viendo, si quieren, dos velocidades y dos tipos de utilidades. Primero estamos viendo una carrera de las empresas por adoptar algo de inteligencia artificial. Este, que se adapte hoy por hoy a sus negocios. Ahí hay una presión muy, muy grande de las organizaciones por demandar productos con inteligencia artificial y hay una oferta muy creativa del lado de los consultores, del lado de los desarrolladores, para ofrecer diversas soluciones de inteligencia artificial. El gran problema que estamos encontrando es a la hora de cuantificar el repago. Y ahí es uno de los conceptos que venimos a plantear aquí, ¿no? Estamos encontrando que muchas soluciones de inteligencia artificial, cuando las queremos implementar en un mercado, como puede ser los mercados de América del Sur, donde la rentabilidad por paciente o la rentabilidad por usuario es relativamente más bajo que en otros países, la tasa de repago se hace un poco más compleja. Y la posibilidad de error, o sea, el adoptar una tecnología que va a ser cambiada dentro de 3 años, se hace doblemente más complejo, porque si al no tener un repago acelerado, la amortización de esta inversión se hace un poco más compleja.
Desde el punto de vista de los pacientes o los usuarios finales, lo que estamos encontrando es una dicotomía que es muy, muy característica de los procesos de adopción tecnológica repentina. Este, lo- Dos casos que nos vienen a la cabeza, que los vamos a utilizar como ejemplos. El primero de los casos que vamos a mencionar es el caso hoy por hoy de los automóviles autónomos en los Estados Unidos, que están basados en modelos complejos de manejo. La realidad es que este tipo de flotas está teniendo una aceptación relativamente con una tasa de crecimiento aceptable. Lo que estamos encontrando es que desde el punto de vista de seguimiento de la tecnología hay muchos usuarios que están interesados en conocer esta tecnología. Ahora, lo que también estamos viendo es que cuando se produce un error en esta tecnología, su impacto reputacional o su impacto mediático es muchísimo más fuerte y también su impacto económico es muchísimo más fuerte que lo que vemos en la tecnología anterior, que es el manejo por individuos. Esto lo que significa es que la gente, estamos viendo que, por ejemplo, con los automóviles movidos por inteligencia artificial, la gente está muy predispuesta a la hora de conocer el servicio, pero que está encontrándose muchísima resistencia a la hora de que este servicio se convierta en la normalidad del mercado. Esto es normal en todo proceso de cambio tecnológico y lo que vemos es que va a llevar bastantes años que la tecnología actual se convierta en la normalidad. En el mercado de la salud, hoy por hoy la principal competencia de los médicos es Doctor Google. En los últimos años, toda persona previo a la consulta del médico ha planteado, ha buscado sus patologías en Google y ha encontrado diversos resultados, y muchas veces los ha aceptado y los ha convertido en un primer diagnóstico previo a ir a un médico. Ahora, cuando a esa misma gente nosotros le preguntamos si fuera a un hospital y fuera atendido por una computadora que lleva adelante un diagnóstico, si se sentiría tranquilo, nos dice que no y que prefiere lidiar con un ser humano, con un médico, a pesar de que probablemente los modelos matemáticos son más complejos que un médico, que los modelos de análisis que puede implementar un médico en 15 minutos de consulta. Este proceso de adopción diferencial es lo que nos produce otro problema a la hora de analizar el repago. Vemos que las soluciones B2B para utilizar la inteligencia artificial para adaptar procesos internos, pueden tener una buena velocidad de repago dentro de las instituciones. Las opciones B2C, que es cuando ya vamos de cara al usuario final o de cara a los pacientes, podrían tener una velocidad de adopción más lenta, seguramente van a tener una velocidad de adopción más lenta, combinado con la tasa de mortalidad de alguna de estas soluciones, lo que está haciendo es que el repago no se dé. Entonces, vemos un proceso muy similar al proceso de las .com, donde la velocidad de inversión es extremadamente veloz. La velocidad de absorción por parte de los procesos B2B es elevada, y es cuantificable desde el punto de vista del repago. Las soluciones B2C es donde el tiempo nos va a requerir, el tiempo de aceptación por parte de los pacientes o de los clientes finales nos va a requerir un tiempo un poco mayor de maduración, y es donde estamos viendo que podrían existir fuertes riesgos a la hora de llevar adelante implementación de sistemas dentro de esta industria. Hoy por hoy, cuando uno ve en dónde se utiliza las consultas a la mayoría de las funcionalidades de inteligencia artificial por parte de los usuarios finales, una parte muy importante de ellas, o la gran mayoría, está enfocada en preguntas personales. Y dentro de las preguntas personales, salud está dentro del top 3 de las preguntas que se hacen. Ahora, ese mismo grupo
a la hora de plantear soluciones de salud, convierte a la inteligencia artificial en una pregunta previa a ir a una consulta médica, pero no lo considera que es un factor que reemplace a la medicina tradicional. Con lo cual, dentro de las estrategias de inversión en inteligencia artificial, lo que estamos viendo para América Latina en general y para la Argentina en particular, con los presupuestos en los cuales contamos, es una recomendación de que haya cierta parsimonia dentro de la inversión, que se enfoquen sobre todo en todas las soluciones B2B o en la creación de la infraestructura de datos necesaria para una posterior utilización de la inteligencia artificial y que se espere un poco a la hora de buscar inversiones en inteligencia artificial B2C, porque vemos que todavía falta cierta tasa de madurez en el mercado y una decisión hoy por hoy acelerada, motivada por el mismo mercado o por la misma oferta, lo que podría llegar a producir es una pérdida grande en materia de la inversión generada por parte de las empresas usuarias. Y llegamos al concepto de si se repaga las inversiones en inteligencia artificial en la Argentina. Eh, la economía de Argentina hoy por hoy tiene un problema de repago en muchísimas de las inversiones que se hacen. La inteligencia artificial no es una excepción. Las inversiones en inteligencia artificial tienen la característica excepcional de ser una industria que está avanzando, pero que no es una industria madura en materia de la oferta que se tiene. Entonces, la combinación de ambos factores para Argentina lo que hace es que tengamos que recomendar el principio de la parsimonia y sobre todo tengamos que recomendar que todo lo que sea la inversión en inteligencia artificial que se haga en esta etapa primera de adopción, que se base sobre todo en soluciones pequeñas y probadas y muy, muy orientadas a procesos B2B y a la simplificación de procesos B2B. Ahí es donde vemos que el repago se va a producir y se va a sostener en el tiempo y que incluso si la solución adoptada perece, el cambio hacia una solución alternativa, superadora o absorbente no es algo que pueda llegar a afectar las finanzas de la organización. Los modelos más complejos en una realidad económica como la que tenemos hoy en la Argentina, la adopción de modelos complejos que ya involucren a los usuarios B2C, prendemos una señal de alerta y por más que vivimos de eso, ¿no? Nosotros vivimos de adopciones de nuevas tecnologías, pero sí entendemos que dentro de la coyuntura de Argentina y dentro de la coyuntura de esta industria que es donde estamos convocados, la realidad es que las soluciones B2C van a llevar bastante tiempo para ser aceptadas en un 100%. Este, y lo que consideramos es que las organizaciones deben hoy por hoy orientarse hacia lo que sean los modelos B2B a lo que sean modelos con una escala reducida o con una inversión reducida, con un repago comprobado y esperar un par de años para los procesos B2C a que se termine de consolidar un mercado que sepamos que es cuestión de tiempo para que surja un proceso de depuración y consolidación, simplemente porque es un mercado al cual le está literalmente lloviendo dinero. El incremento de soluciones ya ha superado la capacidad de entendimiento incluso de los que se dedican a eso, y es un mercado que sabemos que en los próximos 12, 18 meses va a comenzar un proceso de depuración. Vemos a mediano término la inteligencia artificial, sin duda alguna, va a ser un cambio trascendental dentro de todas las organizaciones y dentro de la forma en que las organizaciones interactúan con sus usuarios finales. A cortísimo plazo, lo que recomendamos es un poco de parsimonia, porque de todas las características que estamos viendo de la oferta, sobre todo, este es un mercado que va camino a una consolidación y es un mercado que va camino a una depuración y una mala decisión de inversión. El principio
del proceso de transformación tecnológica puede resultar extremadamente costoso y llevarnos sí o sí a un retroceso en el proceso de adopción de la tecnología. Eso es hasta aquí una breve presentación de una visión general que estamos teniendo desde las tres visiones del mercado, ¿no? El cómo se gesta la oferta, el cómo lo está tomando las instituciones y el cómo al mismo tiempo los usuarios finales están interactuando con esta nueva tecnología junto con las instituciones intermedias que son los adoptantes de la tecnología. Espacio libre para preguntas, dudas, que en realidad son dudas que tendremos que sacarnos todos con el tiempo. Este es un mercado que va a mutar y mucho, y la realidad es que hoy por hoy la única certeza es que a mediano plazo la inteligencia artificial va a abarcar muchas cuestiones que hoy por hoy se están realizando en forma manual o en forma interactiva por seres humanos. Lo que no terminamos de saber es a qué velocidad van a venir estos cambios, porque eso depende de la velocidad de aceptación que tengan los usuarios finales. Este, un ejemplo que nos parece muy paradigmático de la relación entre la absorción de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo la capacidad de generación de nuevas tecnologías o nuevas funcionalidades, y que no es de este mercado, pero que sí les puede dar un pantallazo muy interesante. En el año 1999, pleno brote o pleno auge de las inversiones en tecnología.com, hubo un grupo de creadores argentinos que crearon una aplicación llamada Taxi.com. Taxi.com recibieron 5 millones de dólares por esta aplicación. Consistía básicamente en que uno pedía un taxi o que podía programar un taxi o un remis a partir de una página web. Para hacer eso, lo que tenía que hacer era desconectar su teléfono, conectar internet, conectarse a la página web, solicitar el taxi o el remis por la página web, esperar la confirmación, esperar que le pasen los datos del auto, bajar y tomarse ese vehículo, ir a la calle y tomarse ese vehículo. Todo ese proceso llevaba aproximadamente 10 minutos, cuando al proceso que reemplazaba llevaba 1 minuto. Este, ¿Cómo terminó este proceso de inversión? Los 5 millones desaparecieron, la empresa a los 2 años murió porque se quedó sin fondos. No pudo atravesar el llamado Valle de la Muerte. Si ese lanzamiento se hubiera hecho 5 años después, cuando ya había teléfonos inteligentes, la capacidad tecnológica hubiera permitido crear a Uber 5 años antes, porque la idea era básicamente la misma. Si hubiera recibido la suficiente cantidad de fondos para superar el Valle de la Muerte y hubiese esperado el cambio tecnológico y los teléfonos inteligentes, probablemente hoy Taxi.com sería la competencia de Uber y Cabify, pero tampoco lo pudo hacer porque se hizo fondeándose en Argentina con un fondo de inversión de Estados Unidos que se fue en el 2002. Entonces, a veces hay excelentes soluciones individuales cuyo proceso, cuando lo llevamos al negocio, a la plataforma B2C, no pueden mantenerse en el tiempo cuando uno recurre a las aplicaciones tempranas o a la adopción temprana de una tecnología. El mensaje que queremos dejar es, en un mar de sobreoferta de inteligencia artificial, es importante que tengan cuidado con las decisiones que toman, y sobre todo que busquen un paso a paso que permita pensar la transformación del negocio a 5 o 10 años, porque la adopción acelerada de soluciones mágicas lo que nos puede llevar necesariamente es a perder muchísimo dinero
y a perder muchísimo tiempo, que en esta carrera son dos cosas que no necesariamente van a sobrar y sobre todo en la Argentina de la actualidad, donde el disponer de fondos para inversión no es tan sencillo y donde hay que acertar el 100% de los tiros porque la vuelta atrás se paga carísimo. Muchísimas gracias.